Saludamos a Oscar Soto, politólogo, docente de la Universidad Nacional de Cuyo, becario del CONICET. Gracias por acompañarnos una vez más, porque ya te hemos tenido aquí en el programa. Sí. Y creo que fue después de las PASO. Después de las viniste PASO, a analizar un poco lo que ha dejado. Bueno, pasaron las PASO y pasaron las generales. Análisis, arranquemos por lo nacional primero. Por lo nacional, ¿Qué te dejó esta segunda elección? Cuando charlábamos la última vez, estaba, digamos, el panorama me parece que era bastante alentador para la oposición y bastante negativo, digamos, bastante mirándolo con un ojo, ¿no? Claro. Para el oficialismo. Sin embargo, creo que el dato central es que se consolidó la oposición nuevamente, obtuvo una victoria a nivel nacional, creo que eso es lo más claro. Sin embargo, la sensación política de fondo es que el oficialismo se logró recuperar en un escenario que era bastante adverso. Y me parece que eso lo explica en gran medida provincia de Buenos Aires. Claro, casi que empató en provincia. Casi un empate técnico, un punto que creo un 1,5, no sé si... No sé si llega al 1,5 la diferencia. Llega, 1,5, sí, casi nada. Creo que son menos de 100.000 votos, 100.000 votos en favor de Cambiemos. Claro, 3 millones y algo, sí. Así que me parece a mí que eso es lo más llamativo en términos políticos. Y yo pensaba que siempre analizar las elecciones implica desdoblar los análisis, ¿no? Porque una cosa es en términos políticos lo que podemos analizar y otra es el poroteo más institucional, digamos. Claro, me parece ¿cómo queda conformadas las cámaras? Claro, ¿no? En términos de conformación de cámaras no hay, a mí me da la sensación que no hay grandes novedades, salvo claramente que el peronismo pierde el quórum en el Senado después del 83 a esta parte. Primera vez en democracia. Es fundamental tenerlo en cuenta, sobre todo de cara a los 2 años que le quedan al gobierno y algunas leyes y trabas ahí que tienen, pienso más que nada en el panorama judicial y demás. Pero en términos de paridad quedaron bastante parejos y creo que van a empezar. Perdóname, no es un tema menor el de lo judicial. No, sin duda. Por las causas que tiene Cristina, en contra de Cristina Fernández de Kirchner, por las causas que hay en contra de Mauricio Macri. Tal cual, sí. Me parece que eso del Senado no es un dato menor. Ni tampoco pero tampoco es un tema menor que se pierda el quórum en este contexto en el que la vicepresidenta es Cristina. Claro. Y Cristina además tiene ese rol de alguna forma que va a tener que conciliar ahora. Y la verdad es que no pareciera ser una persona que concilie o que básicamente busque esos consensos. Al menos eso es la lectura más simple, más llana que uno puede... Sí, que uno puede hacer, sí, sin duda. A mí me parece también que hay un rol en el Ejecutivo, digamos. La última vez decíamos, las elecciones de medio término permiten ratificar, criticar o estabilizar las gestiones porque les permiten también hacer un balance retrospectivo. Si el gobierno, el oficialismo hasta las PASO pensaba en una victoria. Yo creo que hoy, además de lo que dice Agustina, de lo que cambia en el Senado, también lo pone en un primer plano al presidente y creo que la respuesta de ayer, a mi juicio, no ha sido tan negativa, digamos, salir a proponer un acuerdo, que era un poco lo que se esperaba, porque... Que lo hicieron antes también, quiero decirlo, porque también ahora resulta, y se viene, me parece, esta discusión, que es, bueno, lo hacen porque no les queda otra, y los que estamos en el medio decimos, bueno, de una manera o de otra, bienvenido sea. Me da esa sensación como un ciudadano común, que bueno que se sienten y establezcan algunos puntos. Yo ayer decía también en la transmisión que es entendible que hay una diferencia ideológica, hay cosas en las que no se van a poder poner de acuerdo. Pero tiene que haber por lo menos, no sé, 5, 6, 7 cosas como para empezar a construir algo a futuro. Sí, y la impronta de Alberto Fernández, ¿te acordás que las primeras medidas fue, me acuerdo, sentar a Estela de Carlotto, Marcelo Tinelli, había como esa idea, esa propuesta de un consejo social ampliado. Lo que creo que le vino después, obviamente, la gestión. Y la gestión en pandemia. Y la gestión en pandemia y además con yo creo que la espada de Damocles que tiene el gobierno, que es el acuerdo con el fondo, y de nuevo volvió a decirlo ayer en la locución después de que se conocieran los resultados. Creo que es el gran horizonte del gobierno y a mí me parece que ahí está el punto de tensión. ¿En qué medida, y de tensión con Cristina, ¿no? ¿En qué medida apostamos a resolver primero lo del fondo y después a resolver lo económico o cómo logramos compatibilizar esas dos cosas? En victoria en todo el país, podríamos decir, el número general es para la oposición, más allá de que hay provincias en donde por supuesto se mantiene el peronismo como primera fuerza. Si uno hace una lectura nacional dice, bueno, se arrimaron los números, pero termina ganando Cambiemos. Y a Cambiemos parece que se le viene una interna interesante también, ¿no? Con el radicalismo muy bien posicionado, sobre todo desde la provincia de Mendoza, y con el PRO también aportando figuras
importantes en provincia de Buenos Aires, que ha sido históricamente peronista. Sí, sí, sí. A mí me parece que también el caso del PRO a nivel interno, digamos, puertas adentro, también promete una interna interesante, ¿no? La figura de Macri, que en las últimas semanas salió a hablar bastante más. Hay quienes explican la remontada del oficialismo también por la aparición de Macri, pero yo creo que ahí, además de la tensión entre radicalismo y PRO, al interior del PRO mismo, entre Larreta y Macri, también hay una discusión importante. Algunos dicen que mientras más habla Macri, más le conviene al gobierno. Y ahora, pero yo pienso también en los radicales, me parece que el radicalismo sale muy fortalecido de esta elección y va a intentar imponer sus nombres, y los tiene. Sí, 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 sin Faltan duda. 2 años, acá es muy cambiante todo, pero tiene nombres importantísimos. No, y aparte que está ahí a la cola hace un tiempo, ¿no? En la gestión de Mauricio Macri era uno de los reclamos de Cornejo, era ese de Cornejo, de Morales, el protagonismo que tenía la UCR en ese entramado. Yo creo que se para de otra manera y el sello Mendoza me parece que cotiza alto, ¿no? Esta idea de que hay una gestión que tiene ganó por precio. goleada. Sí, por goleada. Bueno, de hecho, duplicó prácticamente lo que obtuvo el Frente de Todos aquí en la provincia de Mendoza. Consultarte también cómo queda posicionada la oposición, ¿no? Aquí en Mendoza, con un Frente de Todos, con un resultado muy parecido al de las PASO. Ellos pretendían llegar o superar el 30%. La verdad es que eso no pudieron hacerlo. ¿Qué te imaginas que puede llegar a pasar ahora, puertas para adentro, en donde seguramente este lunes es el pase de factura, ¿no? Y de alguna forma la repartija de culpas para ver quién es la madre o el padre de las derrotas? Uno pensaría directamente en Anabel Fernández Sagasti. Sí, sin duda, me parece que ahora está la discusión al interior del frente, ¿no? Del Frente de Todo. Yo veía, mi sensación, digamos, y en todo caso para discutirlo, pero veía dos cuestiones de la última semana, sobre todo a partir del debate que se dio acá en Canal 7, es que en términos de captación de nuevos votos para la estrategia de Sagasti y Bermejo, creo que no hubo grandes resultados y quedó demostrado en la elección. Sin embargo, sí me parece que a nivel interno se consolidó cierto liderazgo de Anabel que todavía estaba ahí discutiéndose. Digo por su nivel de confrontación con Cornejo y además porque va a ser un actor importante de acá al 2027. Se va a repetir esa lógica, porque los dos van a estar en la Cámara de Senadores. Los dos van a, quiera o no, los frentes y las coaliciones, los dos van a terminar siendo interlocutores de las propuestas. Así que yo primero diría que los sectores del peronismo que pretenden por ahí más bien pensar en un fin de ciclo para la propuesta de Fernández Sagasti, porque ya tiene 2 o 3 elecciones, me parece que no es tan certero, porque ella va a tener un rol institucional muy fuerte. Es muy joven también ella. Es muy joven, tiene me parece obviamente, y esto es sabido, un buen respaldo político, y por otro lado creo que hay también que pensar en el interior peronista, ¿no? de la provincia, ¿no? Cómo están jugando y cómo van a apostar a reconstruir, porque lo de Maipú es un dato fuerte, si bien estamos en legislativa y faltan 2 años, y al gobierno y a los oficialismos siempre las legislativas les suelen ser adversas, pero me parece que de acá a 2 años los caciques, los otrora caciques del peronismo tienen que jugar un rol importante. Y puertas para adentro acá en Mendoza, ¿cómo ves a Cambia Mendoza, ¿no? Que postula figuras también importantes? Yo ya pensando, falta un rato largo, pero si pensamos en las elecciones a gobernador, también sale muy fortalecido Tadeo García Salazar con un casi 60% de votos en un departamento con muchísima población. Sale fortalecido Danilo Orozco también, sosteniendo la victoria en Las Heras. ¿Qué más me queda, Agustina? Bueno, Ulpiano Suárez. Ulpiano Suárez, claro, en la que capital, sí, capital. Sebastián Bragañolo, y ahí va a estar súper interesante, porque Bragañolo es uno de los referentes del PRO en Mendoza. Claro, que también ganó de manera contundente. De hecho, de todo el frente Cambia Mendoza, el que gana de forma más contundente es Sebastián Bragañolo en Luján de Cuyo, con un 60% de los votos y con 40 puntos de distancia en relación al Frente de Todos. Tal cual, sí. Y Guaymallén, ¿no? Que también ahí hay una buena victoria de sin dudas, pero sabes que no lo veo a Marcelino, esto es una cuestión muy personal, no lo veo a él quizás con intenciones de ser gobernador. Capaz que me sorprende después Marcelino y lo dice, ¿no? Es una figura fuertísima dentro del radicalismo, sin dudas. Sin duda.
A los otros los veo como más lanzados en esa carrera, sí, no con tanto a más Marcelino proyección, Iglesias. con más proyección, también por una cuestión generacional, ¿no? Lo que vos decías, Tadeo García Salazar, Ulpiano Suárez, hay un promedio de edad ahí que también lo promete más. A mí me parece que el radicalismo tiene la virtud de tornarse hegemónico y el problema que eso le genera en la provincia, digamos. Tiene que salir a revalidarse a sí mismo y a mostrar una propuesta de gestión que le dé la perdurabilidad. Creo que se vienen años de mucha tensión al interior, pero si uno saca lo de Bragañolo, no hay quien le haga ruido al radicalismo, Claro. ¿no? Me parece que el desafío más lo tiene por la gestión Claro. que... Cuando hablabas con algunos, obviamente no vamos a decir quiénes, pero cuando hablas con algunos referentes de Cambia Mendoza, ya obviamente tampoco lo dicen en las cámaras ni en un micrófono, pero ellos sabían que la performance que pudieran llegar a tener en estas elecciones estaba clarísimo que va a de alguna forma ligarse con lo que suceda a partir del 2023. Y estaban todo el tiempo pensando en esa posibilidad, ¿no? Del posicionamiento de algunos intendentes como posibles candidatos a gobernadores de la provincia y también lo que sucede dentro de Cambia Mendoza con esta puja que hay, si se quiere, entre el radicalismo y el PRO, y con esta figura de Omar de Marchi que ya ha dicho que quiere ser gobernador de Mendoza. Sí, eso era lo otro que iba a decir. De Marchi, de hecho, no participó en estas las elecciones, celebraciones, no estuvo, pero sin embargo él históricamente ha peleado, ¿no? En la interna y ha dicho que quiere jugar. Yo veo de todas maneras un panorama muy tranquilo para el radicalismo y creo que la gran incógnita es por vía de la gestión, digamos, y esto también corresponde a una opinión personal, pero me parece que el radicalismo gana con una inercia. En la micropolítica las ventajas se sostienen, ¿no? Entonces quien viene ganando termina imponiéndose. Sin embargo, los resultados económicos son magros y también tiene la obligación de mejorarlos, digamos. Es un gran desafío también, porque los números de la pobreza en Mendoza son muy altos. Sí, la situación salarial, la inflación, el problema de la educación y la salud, digamos. Claro, aunque del gobierno provincial permanentemente marcan la macro, ¿no? Como la raíz de ese problema, de no poder controlar esa situación macroeconómica que no les permite desarrollar algunas situaciones. Sí, y además el contrapunto con el gobierno evidentemente es lo más productivo, digamos. En términos políticos tiene una productividad enorme incluso para la gestión de la pandemia, ¿no? Lo que hizo el gobierno provincial, fue diferenciarse del nacional y eso le ha sido muy redituable. Ahora, si uno analiza fríamente en términos económicos, la provincia tiene una meseta enorme, ¿no? Entonces creo que el gran desafío hoy lo tienen en términos de gestión más que en términos políticos, me parece a mí. En el poroteo queda con un dominio importante, ¿no? En la legislatura provincial. Salvo que el Partido Verde celebra el ingreso de Fogazzotto, el resto es todo Cambia Mendoza, ¿no? Y eso creo yo que puede ser una de las herramientas para avanzar en la posibilidad de mejorar su gestión. Van a tener todos los instrumentos. Y la provincia, me parece que está claro que socialmente, siempre en ciencia política hablamos de Estado y sociedad, ¿no? Del aparato político y la sociedad. Yo creo que el consenso social en la provincia, evidentemente el radicalismo y aliados lo tienen. Creo que tienen el desafío de mejorarse en su gestión y de dar respuesta. Seguramente tiene impulso ahora para algunas cuestiones que del gobierno vienen proponiendo hace rato. Pienso en la unicameralidad, por ejemplo, que es algo que estaba ahí, en una reforma incluso. La ley de educación. Sí, también, que quedó ahí en su momento. Me parece que ahora tiene un poco más, ¿no? 50% es mucho. La discusión de la matriz productiva, también, que es algo que ha quedado pendiente y que ha quedado entrampado en términos de la resolución que el gobierno le ha podido dar, ¿no? Digamos, el conflicto de la 7722, que socialmente tiene una raigambre muy fuerte, en términos políticos no hay una salida por arriba de eso, digamos. Porque también me parece a mí, chicos, yo veo mucho de esto desde afuera, ustedes están mucho más metidos, Agustina, y bueno, ni hablar Oscar, que dentro de esa enorme cantidad de votantes que tiene Cambia Mendoza, un 50%, hay muchos que después salen a la calle a pronunciarse a favor de la 7722. Lo debe tener presente eso el gobierno, ¿no? Que por más que tiene ese 50%, bueno, hay cuestiones en donde hay un freno social. Sí, yo creo que ahí está muchas de las explicaciones de la capacidad política del gobierno provincial, ¿no? Porque vienen de dos o tres situaciones bien complejas, ¿no? Reforma de la ley de educación, hubo una resistencia importante, la crítica de los sectores de la salud justamente por la cuestión salarial en un contexto de pandemia.
fue importante. La cuestión ambiental y económica creo que es central. Sin embargo, el gobierno a la hora de tanto de las legislativas como de las ejecutivas tiene una capacidad electoral muy fuerte. Claro. Y creo que eso me parece a mí que tiene que ver con, yo digo, es una hipótesis que con su lógica de frente, ¿no? A diferencia a nivel nacional. Uno a nivel nacional ve una coalición con un dispositivo electoral como es el Frente de Todos, con caciques que lo vimos, saltó el tapón posterior a las PASO y vimos una escena de mucho conflicto interno, que eso me parece que genera un empate catastrófico al interior del Frente. Sin embargo, uno ve la provincia y ve un aparato que funciona con mucha agilidad, ¿no? Y tendrá que ver tal vez porque hay un mando muy fuerte. Creo que Cornejo juega un rol importante ahí, y está ordenado el gobierno provincial. Ordenado no en términos de gestión, pero sí políticamente. Creo que eso lo saben expresar. Pensando siempre en el 2023, aunque deberíamos ocuparnos de mañana, eso está clarísimo, así como te marcaba recién que a nivel nacional veo una oposición que tiene varias alternativas, acá en Mendoza veo una oposición que no tiene demasiadas alternativas, ¿no? Y tendrá que trabajar mucho en eso, si es que quiere ser competitivo de verdad en el 2023. Sí, sin duda. El escenario a mí me parece que nacionalmente es incierto y es cambiante, porque la legislativa, el peronismo, por ejemplo, desde 2009, creo que fue desde 2005 fue la última que ganó, después no ganó, y sin embargo en las presidenciales se ha logrado reponer. Acá en Mendoza no vemos eso, digamos. Acá en Mendoza vemos un drenaje de votos del peronismo cada vez más constante y sonante, así que creo yo que lejos estoy de tener alguna respuesta al respecto, ¿no? Creo que sí hay un acompañamiento militante que se nota y se ha notado en la provincia de las PASO a las generales, pero sí hay una dificultad de interlocución. Yo pienso que no sé si es tanto los actores que juegan, porque lo decíamos la última vez que charlamos, digamos, Anabel Fernández Sagasti es una renovación generacional, política e incluso ideológica para el peronismo, porque uno no ve a los intendentes históricos del peronismo en la primera plana. Sin embargo, no da resultados, pero a la vez retomar el peronismo clásico tampoco le da resultados, porque lo vimos, si uno ve la fotografía, la gente tiene la imagen de los Abraham, los Paco Pérez. Creo que está en un momento de reinvención que me da la sensación que la única forma es por vía de la juventud que pueda traer alguna renovación, ¿no? Bueno, eso quería preguntarte, ¿qué te parece que pesa más y que de alguna forma explica el por qué el peronismo no logra enamorar al electorado? ¿Pesa más aquellas gestiones que uno tiene en el inconsciente y como terminó la gestión de Paco Pérez, o pesa también el hecho de que Anabel esté demasiado ligada a la figura de Cristina en una provincia como la nuestra, que ha sido tildada como una de las más anticá? Yo creo que pesa mucho lo primero, porque si uno, tomando el caso de Paco Pérez gana con el viento de cola del kirchnerismo, digamos, desde Cristina 2011, y de hecho su caída en términos más de gestión se da sobre el final, que termina no pagando sueldos. ¿Te acordás? Que termina justo con su ruptura con Kicillof, en ese momento ministro de Economía? Creo que esa imagen está en el imaginario de la gente, esa fotografía está, digamos, y la gente asocia, pese a que, y lo vimos en el debate, la gestión de Cornejo en términos económicos ha sido mucho menos prometedora de lo que fue la de Paco Pérez, digamos, en términos de endeudamiento y demás. Sin embargo, eso en el imaginario está. Y lo del kirchnerismo, creo que el Frente de Todos ha tomado nota de esto, de que la provincia del kirchnerismo no hay forma de que entre en términos del electorado, y creo que la tensión, yo me remito mucho al debate porque me pareció muy interesante el debate que se dio acá en Canal 7, porque incluso el recurso de tomar a Cristina como una forma de polarizar está presente, ¿no? Y con una Cristina que, si bien es la vicepresidenta de la Nación, en términos de campaña ha tenido un menos protagonismo, después de esa tensión se retiró. Oscar, lo último que te consulto, ¿ya dejó de llamar la atención casi 30% de mendocinos que deciden no ir a votar? No, yo creo que es llamativo, o sea, sí. Porque dicen, bueno, es lo normal, es lo que habitualmente pasa. A mí no me deja de sorprender, que cerca de ¿cuántos, Agustina? 300.000 dijimos hace rato. Sí, la participación fue del 75%. Claro.
Sí, a mí me parece algo que se no. replica también a nivel nacional. Nacionalmente, sí, sí. De hecho, creo que las últimas fue en 80%, ¿no? Y ha bajado. Yo creo que sí, lo hemos naturalizado, pero es como ¿no? decís Pero vos, número me no parece... debiéramos pensarlo así, porque la única forma de resolución que tenemos en términos institucionales, ¿no? Es por esta vía, digamos. Después hay otras dinámicas y lo que decíamos recién, la sociedad mendocina está muy movilizada, por suerte, en el último tiempo. Sin embargo, a la hora de quienes gestionan la cotidianidad, uno los tiene que dirimir por la vía del sufragio. Y me parece que es un dato importante, sobre todo en los más jóvenes, ¿no? Creo que ahí hay un problema y uno las dos cuestiones. Si uno mira el atractivo político de Mendoza, la juventud no está interpelada hoy. La imagen de 3 ex gobernadores varones, como Cornejo, Cobo y Suárez, como las figuras del elenco oficialista lo demuestran, digamos, no hay una juventud que esté interpelando. Y sí me llama la atención que los sectores como el Frente de Izquierda en la provincia no hayan tenido una buena performance cuando a nivel nacional lo ha tenido, claro. Porque hubo mucho drenaje de voto del oficialismo hacia la izquierda. Y no hablamos de Milei, pero creo que hay una nota interesante. Ese es otro fenómeno también interesante, sin duda. La ultraderecha, podríamos decir. Oscar, querido, un placer que estés aquí con nosotros, favor, analizando las elecciones o lo que ha dejado esta elección general. Muy amable. Oscar Soto, bien digo, politólogo, docente de la Universidad Nacional de Cuyo, becario del CONICET, analizando con nosotros las elecciones.